Phil Collins, un nombre que despierta admiración o controversia. Con más de 200 millones de discos vendidos y 13 sencillos en el top 10 de pocos pueden igualar su legado musical, tanto como solista como al frente de Genesis. Pero detrás del éxito rotundo, su vida ha sido una montaña rusa de dolor, fracasos matrimoniales y problemas de salud que amenazan con silenciar para siempre una de las voces más emblemáticas del pop. ¿Cómo pudo alguien tan grande caer tan profundamente? Quédate con nosotros y descubre la historia detrás del ídolo y su tragedia. Y no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Phil Collins merece redención o es víctima de su propia historia? Antes de adentrarnos en las tragedias que marcarían la vida de Phil Collins, vale la pena mirar hacia atrás y descubrir cómo empezó todo. La historia de este legendario músico no comenzó en un gran escenario ni entre luces deslumbrantes, sino en una casa modesta, dentro de una familia con una afinidad natural por el mundo del entretenimiento. Phil nació el 30 de enero de 1951 en Londres, siendo el más joven de 3 hermanos. Su padre, Greville, trabajaba como agente de seguros, mientras que su madre, Winifred, fue empleada en una tienda de juguetes antes de convertirse en agente de reservas en una escuela de teatro. La influencia artística estaba por todas partes en su entorno familiar. Su hermana Carol se dedicó al patinaje artístico y luego siguió los pasos de su madre en el negocio de representación. Su hermano Clive, por su parte, se ganó el reconocimiento como dibujante. A los 5 años, Phil recibió como regalo de Navidad un set de batería de juguete. Ese modesto obsequio encendió una chispa que nunca se apagaría. Sus tíos, notando su entusiasmo, le improvisaron un set casero con triángulos, panderetas y otros objetos que cabían dentro de una maleta. Más adelante, sus padres le regalaron baterías más completas, alentando su creciente pasión. Collins pasaba horas practicando, imitando las canciones que escuchaba en la radio o veía en televisión. Su talento musical precoz no tardó en manifestarse. Durante unas vacaciones familiares, con solo 7 años, participó en un concurso de talentos. Cantó The Ballad of Davy Crockett, pero interrumpió a la orquesta a mitad de la actuación porque el tono no era el correcto. Esa anécdota no solo revelaba un oído musical agudo, sino también una seguridad que pocos niños poseen. A lo largo de su infancia, Collins desarrolló una gran admiración por Ringo Starr de los Beatles, cuyo estilo influyó enormemente en su técnica. También se inspiró en bandas londinenses como The Action, que lo introdujeron al soul de Motown y al ritmo de Stax Records. A medida que crecía, se fue formando bajo la guía de bateristas expertos como Lloyd Ryan y Frank King, perfeccionando su técnica, especialmente en el uso del hi-hat, influenciado por Buddy Rich. A los 12 años comenzó a recibir clases de piano, aunque su talento siempre fue más auditivo que técnico. Nunca aprendió a leer música formalmente, pero desarrolló un sistema propio para componer, basado en su capacidad para tararear melodías y traducirlas a ritmos complejos. Phil asistió a la primaria Nelson y luego a la secundaria Chiswick County Grammar School, donde desarrolló un amor por el fútbol y formó su primera banda, The Real Thing. Allí conoció a Andrea Bertorelli, quien más tarde sería su esposa. Su viaje musical lo llevó por grupos como Freehold y The Church, donde escribió su primera canción, Lying, Crying, Dying. Y mientras la música se abría paso en su vida, también exploraba otra faceta artística, la actuación. Como niño actor, interpretó a Jack Dawkins, el Artful Dodger, en la producción teatral de Oliver. Aunque parecía un camino prometedor, su corazón le pertenecía a la música, y su destino inevitablemente estaba en el escenario, no en los guiones. Así se forjaban los primeros pasos de una leyenda. Todavía siendo un adolescente, Phil Collins se embarcó en su primera gran aventura musical con la banda Flaming Youth, lanzando su único álbum, Ark 2. Aunque el disco no logró un éxito comercial arrollador, fue bien recibido por la crítica y con el paso del tiempo, se transformó en una joya de culto, sobre todo gracias a la fama posterior que alcanzaría Phil. Sin embargo, la banda pronto se desintegró, dejando a Collins en busca de nuevas oportunidades en el cambiante panorama del rock británico. Esta búsqueda lo llevó a audicionar y eventualmente unirse a Genesis como baterista, en reemplazo de John Mayhew. Poco tiempo después, reemplazaría también a Peter Gabriel como vocalista principal. Pero justo antes de ese ascenso, su vida personal se vio sacudida por una pérdida devastadora. En diciembre de 1972, mientras comenzaba a consolidarse como músico profesional, Collins recibió una de las noticias más dolorosas de su vida: la muerte de su padre, Greville Collins,
En sus memorias Not Dead Yet, Phil recuerda cómo hacía meses que no veía a su padre y esperaba reencontrarse con él para Navidad. Tras una llamada telefónica en la que todo parecía estar bien, su hermano Clive le comunicó que su padre había sufrido un infarto. Aunque en un primer momento fue dado de alta, su salud se deterioró con rapidez. Pasó la noche en casa, pero al amanecer del día de Navidad tuvo otro colapso. Fue llevado de urgencia al hospital de Southend, donde falleció esa misma mañana. Esta pérdida marcó profundamente a Phil justo cuando su carrera comenzaba a despegar. Ya instalado como miembro clave de Genesis, en 1975 asumió el rol de vocalista principal tras la salida de Peter Gabriel. Sin embargo, ese mismo año, mientras la banda iniciaba una intensa gira internacional, Collins enfrentaba una nueva etapa en su vida, el nacimiento de su primer hijo, Simon. En sus memorias reflexiona sobre cómo la banda no se detuvo ni siquiera ante este momento crucial. Mientras Genesis grababa un nuevo álbum, Collins se encontraba cruzando el Mar del Norte, con su esposa embarazada en casa. Reconoce que podría haber pausado su compromiso con el grupo, pero en aquel entonces el lema era claro: el show debe continuar. Andrea Bertorelli, su primera esposa y madre de su hijo, no compartía esa lógica. En una entrevista con Daily Mail, declaró que la popularidad que llegó con el nuevo rol de Phil dentro de la banda lo absorbió por completo. En sus palabras, Genesis se volvió lo más importante para él. Recordaba cómo, tras un parto inducido por la presión de no retrasar la gira, fue dada de alta del hospital y, apenas un par de días después, Phil ya había partido de nuevo de gira. La relación, marcada por la distancia y los sacrificios, se fracturó de forma irreversible. Tras 5 años de matrimonio, la pareja se divorció en 1980. La ruptura fue dolorosa y pública. Durante una presentación de In the Air Tonight en Top of the Pops, Phil Collins colocó un cubo de pintura y un pincel en el escenario. Un gesto simbólico que muchos interpretaron como una referencia velada a la supuesta infidelidad de su exesposa. La canción, cargada de tensión emocional, se convirtió en un himno del desamor y el resentimiento, reflejando los tormentosos capítulos de su vida personal. En entrevistas posteriores, Collins abordó las críticas por exponer su vida privada en su música, reconociendo que muchos le preguntaban si no le daba vergüenza mostrar su vulnerabilidad al mundo. Sin embargo, para él no había razón para esconder el dolor ni las lágrimas. No se sentía menos hombre por compartir sus emociones. Durante más de 3 décadas, Andrea Bertorelli, su primera esposa, tuvo que ver cómo los detalles de su vida privada eran desmenuzados públicamente, mientras la fama de Collins crecía sin freno. Finalmente, en 2015, decidió romper su silencio. Contó cómo las giras interminables y las discusiones cada vez más frecuentes terminaron por alejarlos. Además, reveló que ambos se habían sido infieles durante el matrimonio, desmontando la narrativa unidireccional que había dominado durante años. En 2016, dio un paso más al demandar legalmente a Collins por algunas declaraciones en su autobiografía Not Dead Yet, alegando que ya no podía tolerar las mentiras que seguían circulando sobre su relación. Las relaciones sentimentales de Collins no mejoraron con el tiempo. Su segundo matrimonio, con Jill Tabelman, terminó en 1996, nuevamente marcado por una infidelidad. Aunque intentaron reconciliarse, el amor se había desvanecido. Las ausencias prolongadas debido a giras por Europa y América dificultaban cualquier intento de reconstrucción. En un intento de comunicarse, Collins escribió una larga carta explicando sus sentimientos, pero eligió enviarla por fax, el método habitual de la época. Los medios se apropiaron de la historia y la distorsionaron, publicando que Collins había divorciado a su esposa por fax, lo cual dañó seriamente su imagen pública. En 1999 se casó por tercera vez, con Oriane Sebey, con quien tuvo 2 hijos. Pero tras el nacimiento del segundo, Oriane sufrió una depresión posparto que desgastó la relación. La separación en 2006 afectó especialmente a Lily, la hija adolescente de Collins, quien había desarrollado un fuerte lazo con Oriane. Años después, en sus memorias, Collins confesó sentir un profundo pesar por sus fracasos matrimoniales. A pesar de haber creído siempre en el matrimonio como una unión duradera, había fracasado 3 veces. Se describía como un romántico que esperaba que cada matrimonio fuera el último. Pero no solo su vida amorosa fue objeto de escrutinio. A mediados de los años 80, a pesar de estar en la cima de su carrera, se volvió casi una moda burlarse de él. Collins relató cómo los medios no comprendían su enorme popularidad entre el público, especialmente entre jóvenes entusiastas. Era visto como un antihéroe del pop, bajo, calvo, de mediana edad y con sobrepeso. Críticos como Julie Burchill llegaron a llamarlo el hombre más feo desde George Orwell.
Mientras que figuras como David Bowie despreciaron su trabajo refiriéndose a sus propios años creativos bajos como sus años Phil Collins. Incluso Paul McCartney lo apodó con desdén Pequeño Phil. Y Noel Gallagher lo acusó públicamente de evadir impuestos al mudarse a Suiza. Su imagen fue además satirizada sin piedad en varios episodios de South Park, donde los creadores Trey Parker y Matt Stone lo convirtieron en blanco de bromas recurrentes. Y mientras lidiaba con esa presión pública, una lesión en la gira le provocó un daño nervioso en las manos que, en el año 2000, Phil Collins sufrió un golpe devastador. Una infección en el oído derivó en un accidente cerebrovascular auditivo que lo dejó con una pérdida del 50% de audición en uno de sus oídos. Aunque el diagnóstico fue un duro golpe, Collins intentó seguir adelante. Aprendió a adaptarse, a convivir con ese nuevo obstáculo, y continuó trabajando, pero lo que parecía un incidente aislado pronto se convertiría en el preludio de una serie de complicaciones físicas que cambiarían su vida para siempre. Durante la gira de reunión de Genesis en 2007, Collins se dislocó varias vértebras del cuello. A pesar de someterse a una cirugía que resultó exitosa, nunca recuperó completamente la movilidad de sus manos. Ya no podía tocar la batería ni el piano, los dos instrumentos que habían sido el centro de su identidad artística durante décadas. En un intento de mantener la calma frente a la prensa británica, compartió un comunicado donde afirmaba no sentirse angustiado, que las cosas pasan en la vida, pero detrás de esa fachada serena, la tristeza comenzaba a calar hondo. A medida que sus problemas de salud se acumulaban, también lo hacían sus frustraciones personales. Para 2010, Collins se enfrentaba a un panorama sombrío. Había perdido su capacidad para tocar, su incursión en Broadway no había tenido éxito, y su tercer matrimonio se desmoronaba. Todo esto lo empujó hacia un lugar oscuro. En una entrevista con Rolling Stone, confesó sentirse completamente vacío. Admitió que en ocasiones fantaseaba con desaparecer. No hablaba de violencia, sino de una salida silenciosa, una especie de retiro definitivo, incluso contemplando la posibilidad de una sobredosis. Pero algo lo detenía: sus hijos. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, Collins no podía imaginarse causándoles ese dolor. Recordaba las palabras de un comediante de los años 60 que, antes de quitarse la vida, dejó una nota que decía: «Demasiadas cosas salieron mal demasiadas veces». Esa frase, confesó, se repetía constantemente en su cabeza. La tristeza lo llevó a anunciar su retiro en 2011. A esas alturas, sus problemas físicos le impedían tocar, y emocionalmente se sentía desconectado de la industria musical. Su contrato con Atlantic Records había finalizado y ya no sentía ningún lazo con los ejecutivos que antes habían respaldado su carrera. En lugar de luchar por seguir en escena, decidió volcarse en su vida personal, dedicando su tiempo a sus hijos más pequeños. Empezó a llevarlos a la escuela, a valorar los fines de semana y las vacaciones como nunca antes. Sin embargo, esa nueva rutina no llenaba del todo el vacío que había dejado la música. En una entrevista con FHM, confesó sentirse completamente fuera de lugar. Al ver los premios MTV, comprendía que ya no encajaba, que su momento había pasado. Incluso llegó a bromear con la idea de desaparecer en una larga travesía en bicicleta y no regresar jamás, como un cierre poético para su historia. Pero ese aparente retiro no trajo paz. Con su carrera estancada y su identidad tambaleando, Collins cayó en una nueva lucha: el alcoholismo. Intentó mantener la estabilidad emocional al lado de sus hijos, Nicholas y Matthew. Pero en mayo de 2012, su exesposa Orianne Cevey decidió mudarse a Estados Unidos con los niños, bajo la custodia de su nuevo esposo. La separación de sus hijos marcó uno de los momentos más oscuros en la vida de Phil Collins. Cuando su exesposa Orianne Cevey se trasladó a Estados Unidos junto a los niños, dejó tras de sí un vacío que el músico británico no supo cómo llenar. En sus memorias, Collins confiesa que no cayó en el alcoholismo hasta los 55 años, tras décadas sobreviviendo a la locura de los años 60, al desenfreno psicodélico de los 70, a los excesos del estrellato en los 80 y a la intensidad emocional de los 90. Había llegado a una etapa más tranquila, pero la retirada lo dejó sin propósito, y el dolor de perder el contacto cotidiano con sus hijos lo empujó hacia una dependencia peligrosa del alcohol. Según él mismo reconocería más tarde, trató de llenar ese vacío con la bebida, y esta casi le cuesta la vida. El consumo descontrolado lo llevó a padecer una pancreatitis aguda, una enfermedad que lo dejó al borde de la muerte. Fue ese el momento en que comprendió la gravedad de su situación y buscó ayuda médica urgente. Esta experiencia extrema lo obligó a enfrentar su adicción y a replantearse su salud física y mental. A pesar de esos esfuerzos, sus problemas médicos continuaron.
Durante su regreso a los escenarios con la gira de 2015, Collins se despertó un día sin poder mover el pie. Los médicos le informaron que tenía la espalda y las caderas deterioradas y necesitaba una operación para aliviar la presión sobre el nervio ciático. Poco después, sufrió una fractura en el pie, lo que lo obligó a depender de un bastón. A pesar de estos obstáculos, Phil aseguraba sentirse feliz, con la convicción de que aún podía subirse a un escenario, cantar y tocar el piano, aunque fuera desde una silla. La salud, sin embargo, seguía siendo inestable. En 2017, sufrió una caída en su habitación de hotel que le causó una herida profunda cerca del ojo. El accidente lo obligó a cancelar varios conciertos. En 2019, volvió a caerse, esta vez durante una actuación en vivo, cuando la silla en la que estaba sentado se volcó. Afortunadamente, el incidente no tuvo consecuencias graves y Collins pudo continuar el espectáculo con la ayuda del personal técnico. En medio de estos problemas de salud, también enfrentaba una nueva tormenta en su vida personal. Aunque había retomado su relación con Oriane Sevey en 2015, la situación dio un giro inesperado cuando ella volvió a casarse, sin salir de la mansión de Collins en Miami. Allí permaneció con su nuevo esposo, lo que llevó al músico a iniciar una batalla legal que duró 4 meses, hasta lograr desalojarlos. Durante esa disputa, Sevey vendió públicamente algunos de los premios y discos de oro del cantante. El hijo de Collins, Simon, expresó su indignación al respecto, considerando estas acciones como una traición. Consideraba que ciertos objetos, como los símbolos de los logros de toda una vida, simplemente no deberían ponerse en venta. Finalmente, Sevey demandó a Collins, alegando que tenía derecho a la mitad del valor de la propiedad, bajo el argumento de que era copropietaria, pese a no estar registrada como tal. Aquel episodio se convirtió en una carga emocional y económica, más para un hombre que ya había soportado pérdidas, críticas y enfermedades con una resiliencia casi sobrehumana. Aunque las batallas legales aún continúan, muchos esperan que Phil Collins y su expareja encuentren una forma de cerrar este capítulo con madurez y respeto mutuo. La vida de Collins, marcada por triunfos legendarios y pruebas profundamente personales, es un reflejo de lo compleja que puede ser la existencia detrás del telón. Desde aquel niño con una batería de juguete hasta convertirse en una leyenda del rock mundial, su historia está tejida de talento, sacrificios y lecciones de vida. Con cada caída, Collins demostró una capacidad admirable para levantarse, enfrentarse a sus demonios y seguir adelante. Su legado no solo vive en sus canciones, sino también en su resistencia frente a la adversidad. ¿Y tú? ¿Con qué parte de la vida de Phil Collins te sentiste más identificado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió o te pareció interesante, regálanos un like y suscríbete para no perderte más relatos poderosos del mundo de la música. Hasta la próxima.